¿Te has preguntado por qué se sacan las muelas del juicio? ¿Cuándo es necesario quitarlas? ¿O también por qué no deberíamos de quitarlas? Vamos a verlo. Hola, soy el Dr. Federico Baena. Las muelas del juicio o terceros molares son las muelas más posteriores que tenemos. Se les dice muelas del juicio porque supuestamente es cuando la persona tiene un juicio más desarrollado. No significa que cuando no las tienes no tengas juicio, ¿o sí? Estas suelen salir entre los 17 y 22 años de edad. Y en la mayoría de los pacientes se van a presentar tres escenarios. Número 1. Que no existan las muelas del juicio. Esto significa que no salieron porque no existen, nunca se formaron. Número 2. Que tengamos una o más muelas del juicio pero en una buena posición. Esto significa que embona correctamente con el diente contrario y tienen muy buen espacio. Y número 3. Que tengamos una o más muelas del juicio pero que no estén en la posición correcta, que no muerdan correctamente con el diente contrario o incluso que no hayan salido porque están detenidas por otro diente. Ahora, ya sabiendo eso, vamos a ver por qué motivos tenemos que quitar las muelas del juicio. Normalmente, el motivo número 1 de consulta para quitar las muelas del juicio es por dolor. La gran mayoría de los pacientes no se las quitan hasta que empiezan a sentir molestias. Ahora, ¿qué tipo de molestias puede sentir un paciente con un tercer molar? Pericoronitis. Esto sucede cuando la muela va saliendo pero no ha salido del todo y queda una como bolsa de encía en donde se acumula alimento y después se infecta. Esto produce un dolor insoportable que se quita ya sea cortando ese pedazo de encía cuando se puede y cuando es demasiado grande es mejor quitar la muela. Otra causa, contacto prematuro. Esto es cuando la muela del juicio ya salió y empieza a contactar con otra muela. Sin embargo, ese contacto a veces suele ser el único contacto en la boca porque no salió muy bien. Entonces, imagínense la molestia si solamente estás mordiendo con una muela. Acaba siendo muy doloroso y se soluciona de dos maneras. O quitas la muela o la desgastas hasta que no toque. Esto en caso de que no se pueda hacer una extracción. Por ejemplo, vas a salir de viaje, no te puedes quitar la muela en ese momento. O estás embarazada, o tienes problemas inmunes, etc. Otra causa de molestia es la caries profunda. Como son muelas muy difíciles de limpiar, a veces llegar allá con el hilo o con el cepillo es muy complicado. Y muchas veces estos terceros molares presentan caries tan grandes que llegan al nervio y empiezan a provocar un dolor insoportable. Por lo tanto, lo mejor es quitarlas o si las queremos salvar, hacerles endodoncia. Otra causa es el dolor de encía. Cuando la muela comienza con un proceso de erupción natural, así como cuando somos chicos que nos duele cuando salen los dientes, igual con esta, nada más que aquí la ventaja es de que podemos retirarla y se quita la molestia, o esperar a que salga, pero puede ser a veces muy doloroso y puede ser muy tardado. Otro dolor muy común es el dolor del segundo molar. El segundo molar es la muela que está junto al tercer molar o muela del juicio. A veces cuando la muela del juicio va saliendo, en lugar de salir bien, esta se encaja en el segundo molar y provoca muchos problemas en este diente. Por ejemplo, le puede provocar caries o le puede provocar una reabsorción. Cualquiera de estas dos hace que el nervio del segundo molar se exponga muy fácilmente al medio ambiente y esto molesta mucho. Desgraciadamente muchos de estos casos terminan en extracción de ambos dientes, porque cuando se forma la caries abajo del diente es muy difícil quitar esta caries. Entonces lo recomendable en este caso es detectar antes de que suceda para que no perdamos dos muelas y nada más una. Otro motivo para quitar las muelas del juicio es por temas de brackets u ortodoncia. Cuando tú vas a tener brackets, se planea dónde van a quedar los dientes. Y si estamos viendo desde un principio que las muelas del juicio van a estorbar o van a quedar en un lugar donde no nos conviene, mejor las quitamos desde antes. Es por eso que es importante hacer tomografías y radiografías antes de un tratamiento de ortodoncia. Muy frecuentemente también mandamos a quitar muelas del juicio porque no salió la muela contraria. Ahora, ¿qué sucede por ejemplo cuando sale la de abajo pero no sale la de arriba o viceversa? La muela naturalmente tiende a buscar un contacto, siempre tienen que estar mordiendo y no nada más la del juicio, todos los dientes. Pero imagínense, sale la muela, no encuentra con quién morder, entonces va a salirse demasiado y va a ir buscando el contacto. Muchas veces llega a tocar la encía del otro lado y eso puede ser muy molesto y provocar lesiones muy fuertes. Por lo tanto, lo mejor es quitarla. Una razón importantísima para quitar muelas del juicio son los quistes. A veces cuando la muela del juicio no ha salido, se forma un quiste alrededor de la muela. Este quiste puede crecer y convertirse en algo muy dañino para tu hueso porque el quiste empieza a reabsorber el hueso que tenemos. Ahora imagínense, si tenemos una muela del juicio justo en el arco de la mandíbula y empieza a crecer un quiste, lo más probable es de que el hueso completo se debilite y un golpe podría llegar a fracturarte la mandíbula si tienes un quiste justo aquí. Por eso se decide quitar la muela del juicio cuando hay quistes.
Ahora, muchos pacientes presentan dificultad en la limpieza y el mantenimiento de las muelas del juicio. Esto se debe a la posición tan complicada en la que están. Incluso hay pacientes que no alcanzan a cepillarse o les da reflejo de vómito el meter el cepillo tan adentro. Por lo tanto, descuidan mucho estas muelas, se infectan y tienden a dar problemas. Incluso tienden a contagiar el segundo molar también con caries. Entonces, si no alcanzas y no te puedes cepillar muy bien, es mejor que la retiremos. Ahora, ya vimos los motivos por los cuales hay que quitar las muelas. Ahora, también hay motivos muy importantes por los cuales no deberíamos de quitar las muelas del juicio. Ahí les van algunos. Complicaciones anatómicas. Todos tenemos unas cavidades que se llaman senos maxilares, están justo en esta zona. Ahora, las muelas del juicio muchas veces vienen muy cerquita del seno maxilar y si cuando tomamos una tomografía vemos que está súper cerca del seno maxilar, a veces es mejor no quitarla, porque al momento de tratar de quitarla se puede ir hacia el seno maxilar y se convierte en una complicación quirúrgica mayor. Así es que en esos casos, si no es necesario, es mejor no quitarlas. Si nos vamos a la parte inferior, también tenemos ciertos riesgos que hay que cuidar. Por ejemplo, a veces las muelas vienen muy cerca de un nervio que se llama el nervio dentario o el nervio lingual. Si un cirujano decide quitar una muela que está abrazada al nervio dentario y lastima ese nervio sin querer, por supuesto, a veces puede quedar parestesia en la lengua o en la zona de los dientes. Así es que igual, lo más recomendable es valorar si vale la pena o no quitarla y ver los riesgos que existen. Para estos dos casos, superior o inferior, lo mejor es hacer una tomografía. Las tomografías nos dan una imagen en 3D donde podemos ver exactamente dónde está la muela y si viene cerca del nervio o no. Esto nos puede dar la pauta para saber si las quitamos o las dejamos. Un caso en el que definitivamente no se deben de quitar las muelas es cuando vienen bien. Podrá sonarles ridículo, pero no falta el colega que solamente por hacer negocio quiere quitar las muelas del juicio. Así es que cuídense, si las muelas están bien, no tienen por qué quitarse. A veces, por ejemplo, las muelas vienen muy sumergidas dentro del hueso, pero no están provocando ningún problema y no interfieren con ningún tratamiento. Si es así, es mejor no quitarlas porque a veces la cirugía puede ser muy invasiva y quizá no la necesites y se queden ahí por toda tu vida. Ahora, algunas contraindicaciones, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes embarazadas, pacientes con diabetes o hipertensión no controlados, pacientes con el colesterol muy alto, pacientes que toman bifosfonatos, que es el medicamento que le dan a muchos pacientes para la osteoporosis o para fortalecer los huesos. Si eres uno de estos pacientes, lo mejor es no retirarlas a menos de que la muela esté poniendo en riesgo tu vida y por supuesto siempre valorar costo-beneficio con tu cirujano. Y esto me lleva a darles un consejo muy importante. Las muelas del juicio son procedimientos muy difíciles. A veces salen muy fácil, pero muchas veces se complican. Por lo tanto, yo te sugiero que si vas a quitarte las muelas del juicio, sea con un cirujano maxilofacial. Conozco muchos casos en los que dentistas generales se animan a quitar muelas del juicio y acaban con un cirujano maxilofacial de urgencia 2 horas después de intentar quitar la muela. Así es que cuídense mucho y de preferencia vayan con un especialista para este tipo de casos. Hay muchas otras causas para remover o dejar las muelas del juicio, pero para mi punto de vista estas son las más comunes y las más importantes. Si tienen en mente alguna otra causa para retirarlas o para dejarlas, déjenlas en los comentarios. Ahora, si conocen a alguien que está a punto de retirarse las muelas del juicio, compártanle este video para que tenga un poco más de conocimiento sobre el tema. Si les gustan estos videos, suscríbanse para seguir viendo más videos como este. Denle un muy buen like si les gustó mucho el video y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.